Entonces, ahorita vamos a ver una técnica o el cuarto paso del algoritmo. ¿Sí? Primer paso, sustitución directa. Segundo, factorizar, simplificar. Si no funciona, coordenadas polares. ¿Listo? Pero si no funciona polares, ¿en qué casos puede que polares no funcione? Miren el siguiente ejemplo. Listo. Cuando no funcione polares. Este ejemplo aquí, polares no sirve. Bien. O no, más bien veamos otro donde nos sirva otro distinto al del libro. Tal vez polares sí sirve allí, pero en otro sentido. Vamos a ver un caso donde polares no se puede aplicar. Listo. Es decir, el cuarto paso del algoritmo es considerar límites que no existen. ¿Sí? Así como en el curso anterior ustedes vean que hay límites que no existen, aquí pasa lo mismo. ¿Sí? En el curso de cálculo integral un límite no existe si cuando usted se acerca por izquierda a un punto da un valor y cuando se acerca por derecha da otro. ¿Sí? Es decir, uno decía en el curso anterior que un límite no existe si los límites laterales no coinciden. Bien, más o menos esa idea es la que se quiere generalizar aquí. Entonces voy a pasar un poco rápido esto de límites que no existen, porque es sencillo el tema, pero estoy buscando aquí un ejemplo de ese tipo. A ver, me va a tocar inventarme uno a mí, un límite que no existe. Bueno, límites que no existen. Voy a inventarme uno aquí. Límites. Este es lo último ya para terminar esa parte de límites. Que no existe. Considera el siguiente límite. Límite. Hagámoslo hacia el origen. Cuando XY tiende a 0, 0. En esta parte de límites que no existen, también nos vamos a enfocar en límites que tienden a límites en el origen, ¿sí? Cuando X ya tiende a 0, 0. ¿Listo? Porque ahí la técnica es más fácil aplicar. De la siguiente función. X a la 2 menos Y sobre X a la 2 más Y, coloquémosle aquí a ver. Miren este límite. No puedo hacer sustitución directa. ¿Sí? Se indetermina. No puedo factorizar, porque arriba tengo una resta, pero no es de cuadrados. Tengo X a la 2 menos Y. No puedo aplicar polares porque no tengo una suma aquí de cuadrados. Si ustedes aplican polares no llegan a mucho. Podría aplicar, pero no se llegaría a muchas cosas. Entonces, parece que este límite no existe. Sí.
Y, profe, por ejemplo, ahí para aplicar la regla del Hospital de que convertirlo primero a coordenadas polares. Sí. Ah, Hagamos una listo. cosa. Voy a colocarle aquí un cuadrado más bien. Hagamos una cosa para que sí, para que sea más. Coloquémosle aquí un cuadrado. Y aquí también. Y aquí encerremos esto entre paréntesis. Y coloquémosle, le demos al cuadrado todo. Este límite no existe. Bien. ¿Uno cómo sabe que un límite no existe? Bueno, usted tiene que ver que tiene que agotar todas las posibilidades anteriores, ¿no? Tiene que agotar el paso 1, 2 y 3. Bien. El paso 1 y 2 es claro que se agotan porque no puedo sustituir ni... Aquí tengo una diferencia de cuadrados, pero el denominador es una suma de cuadrados. No lo puedo factorizar. Entonces allí no puedo simplificar nada. Bien. Lo que sí podría hacer es usar coordenadas polares. Listo. Como dice el compañero. Bien. Y si ustedes usan coordenadas polares, voy a dejarlo como ejercicio. Traten de usar polares y hacer todo el proceso. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes hagan las cuentas, por aquí les va a quedar este límite cuando usen polares, les va a quedar algo que depende solo de teta. ¿Sí? Les va a quedar algo así como un coseno de teta menos al cuadrado menos seno de teta al cuadrado. El límite cuando r tiende a cero. ¿Sí? Después de hacer una serie de pasos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucede? ¿Cuánto da ese límite? ¿Alguien me puede decir? Si estoy tomando el límite cuando r tiende a cero y aquí no aparece r. Como no aparece r, el límite es simplemente coseno cuadrado de teta menos seno cuadrado de teta. ¿Listo? ¿Y qué sucede con esto? ¿Qué pasa con este límite? El límite depende de qué, no de un número fijo. Este límite es un ejercicio llegar hasta ahí, ¿no? Este límite depende del ángulo teta en la coordenada polar. ¿Listo? Si teta es pi, da una cosa. Si teta es 0, da otra. Si teta es pi medio, da otra. ¿Qué pasa cuando un límite tiene varios valores? Pues uno dice que no existe. ¿Sí? Porque él cambia. Él cambia dependiendo del ángulo, ¿no? Entonces, en este caso, puedo escribir así, mejor dicho, puesto que para cada ángulo teta tengo un valor distinto del límite, puedo concluir que el límite no existe. Y ya. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que el límite, cuando uno calcula un límite, tiene que darle un número, un solo número. ¿Sí? No le puede dar dos números o tres, solo un número. Si da más de un número, pues el límite no existe. ¿Listo? Entonces, por eso yo les dejo aquí este ejercicio de que verifiquen que si ustedes usan polares y simplifican aquí las cuentas, inclusive aquí creo que me faltó escribir un cuadrado encima. Si ustedes usan polares, esto es lo que les va a dar el límite, aquí con un cuadrado, que es este cuadrado que está por fuera. Y ya no existe el límite. ¿Listo? Es la misma lógica que ustedes aplicaron en el curso anterior. Si los límites laterales dan diferentes, pues el límite no existe. ¿Listo? ¿Qué otra forma tengo de mostrar que el límite no existe? ¿Sí? Tengo otra alternativa. En este caso particular, sirve polares por el argumento que acabé de mostrar. Pero hay otra forma y es considerar caminos. Lo pongo aquí. Los caminos. Coloquemos simplemente caminos. Entonces, los caminos es una herramienta para probar que un límite no existe.
se utilizan para probar que el límite no existe. Bien. ¿Y en qué consiste esta técnica o este procedimiento? Sencillo, miren, aquí usamos el plano cartesiano, que es nuestro compañero en todos estos cursos de cálculo. Entonces aquí está el eje X, perdón, el eje Y, el eje X. ¿Sí? Y por aquí está el origen. ¿Listo? Porque vamos a considerar límites que no existen, pero cuando X ya tiende a 0, 0. ¿Sí? Por simplicidad. Pero aquí está el origen. ¿Listo? Entonces, cuando yo escribo esta notación, cuando yo digo el límite cuando X, Y tiende a 0, aquí, yo me estoy acercando a 0. ¿Sí? Pero tengo una cantidad infinita de posibilidades de acercarme a 0. Me puedo acercar por medio del eje X, por acá, o me puedo acercar al 0 haciendo así. Me acerco al 0, pero por medio de esta curva. ¿Sí? Tengo infinidad de formas de acercarme al 0. ¿Sí? Cada una de esas formas de acercarme se denomina un camino. ¿Sí? Por ejemplo, a lo que ustedes están acostumbrados, ¿sí? Es a la recta. Entonces, cuando ustedes dicen el límite, cuando X tiende a 0, ¿sí? Aquí está el 0. Como estamos en la recta, la única forma de acercarme a 0, pues es por izquierda o por derecha y ya. Por eso ustedes tenían solamente los dos límites laterales. ¿Listo? Izquierda o derecha. Y se acabó el asunto. ¿Sí? Pero en el fondo ustedes están considerando dos caminos. ¿Sí? En este nuevo lenguaje. Aquí hay infinitas formas. Bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando tenemos este tipo de límites. Cuando uno agota todas las posibilidades anteriores. La idea es considerar dos caminos. ¿Sí? Ya les digo matemáticamente cómo uno considera un camino. Calcular el límite por dos caminos diferentes y ver que da diferente. Y eso permite concluir que el límite no existe. ¿Sí? Como cuando usted dice, el límite por izquierda da 8 y por derecha da -1. El límite no existe. Lo mismo aquí. Dos caminos y listo. Da diferente por los dos caminos, el límite no existe. Bien. Entonces, coloquemos aquí esa observación. Coloquemos aquí un límite no existe si por caminos diferentes el límite da diferente. Listo. Esa es la idea. Y ojo, esta es una herramienta para probar que un límite no existe, ¿no? Que este no debería estar repintado. Es para probar la no existencia. Para probar que sí existe un límite, tienen que usar los pasos 1, 2 y 3 del algoritmo. Este es el número 4. ¿Listo? Entonces, ¿cómo considero un camino? Miren, hay muchos. Voy a hacer aquí un dibujo más grande. Permítanme. Eje Y, eje X. Y voy a considerar el siguiente camino. El camino Y igual a X. ¿Sí? Este camino es simplemente la recta con pendiente 1. ¿Sí? Y igual a X. Así. ¿Sí? Entonces yo me voy a acercar al 0, 0. Siguiendo sobre esta recta. ¿Sí? Ese es un camino. ¿Listo? Y en el límite, ¿cómo calculo el límite por medio de este camino? Entonces veamos. Coloquemos aquí. Calculemos el límite por el camino y igual a X. ¿Cómo se hace eso? ¿No? Entonces veamos cómo es que se hace. Fácil, miren. Como Y es igual a X, ¿sí? Entonces aquí vamos a empezar a reescribir este límite usando esta condición. Y es igual a X. Entonces aquí ya no tenemos que escribir, no debemos escribirlo así, sino que escribimos límite. Simplemente cuando X
tiende a 0. ¿Sí? Porque como y es igual a x, si yo escribo esto de nuevo así completo sería redundante. ¿Sí? Porque aquí y es igual a x, entonces me quedaría así, que x, x tiende a 0, 0. Es lo mismo que decir que x tiende a 0. ¿Listo? Y aquí en la función, donde yo veo un y, coloco x. ¿Por qué? Porque y es igual a x. ¿No? Aquí hay un y, coloco x. Aquí hay un y, coloco x. Porque y es igual a x. Me estoy acercando por ese camino. ¿Listo? Entonces, ¿esto cómo quedaría? Quedaría x a la 2 menos x a la 2 sobre x a la 2 más y a la 2 al cuadrado. ¿No era más x a la 2, profe? Abajo. Exacto, porque y es igual a x. ¿Cierto? ¿Y qué pasa? Aquí pasa algo interesante. ¿Cuánto es x al cuadrado menos x al cuadrado? 0, ¿cierto? 0. 0. Entonces esto es 0. ¿Y cuánto da toda esa fracción si el numerador es 0? 0. Todo da 0, porque 0 sobre cualquier cosa es 0. O sea, este quedaría el límite. Pues por si quiero escribir más, pero no es ni siquiera necesario. Cuando x tiende a 0, de 0, 0 al cuadrado, pues todo se anula ahí en el paréntesis y queda 0 al cuadrado, que es 0. Conclusión. Así es que se calcula un límite por un camino. ¿Listo? Y queda descrita en función de x. Entonces, donde vea un y en la función, lo sustituyo por x y ya. Y dio 0 el límite. Entonces, por ese camino da 0. Ok, da 0. Pero yo quiero probar que el límite no existe. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo buscar otro camino, ¿sí? Y hacer el mismo procedimiento con ese camino y verificar que me da distinto de 0. Que me da, por otro lado, da otra cosa. Eso demuestra que el límite no existe. Y ya acabé. ¿Sí? ¿Qué otro camino puedo considerar? Miren, puedo considerar este camino. El mismo eje X, ¿sí? Mire, esa línea verde que dibujé allí. ¿Sí? Me voy a acercar así ahorita al origen. Entonces voy a dejar aquí, calculemos el límite por el camino y igual a X. Da 0. Dejémoslo allí y borremos estas cuentas. Ya vimos por qué da 0. Ahorita voy a considerar el otro camino, el camino verde. ¿Cómo escribo este camino? Sencillo, miren. En este camino verde, como estoy sobre el eje X, la coordenada Y vale 0. O sea, cualquier punto que esté aquí se puede escribir así. Tiene coordenada X, 0. ¿Sí? Entonces, en este camino, Y vale 0. Y es igual a 0. Y X, pues lo hacemos tender a 0 y ya. Entonces, ahí me acerco al origen solo por puntos que están sobre la recta verde. ¿Cómo calculo entonces el límite grande acá? Por ese otro camino. Lo mismo que antes, miren. Simplemente escribo el límite. Como Y ya es 0, entonces ya no tengo que escribir, no tengo que escribir X y Y tienden a 0, 0 porque Y ya es 0. Entonces simplemente escribo que X tiende a 0. ¿Sí? Límite cuando X tiende a 0 y donde está Y, acá, ahorita coloco 0. Entonces me haría X a la 2 menos 0 al cuadrado, que es 0, sobre X a la 2 más 0 y más 0 al cuadrado, que es 0. Todo eso al cuadrado. ¿Cuánto da ese límite? El límite da Da 1, ¿no? 1, ¿cierto? Que es el límite cuando X tiende a 0. ¿Sí? Como aquí me queda, como en el paréntesis me queda X al cuadrado dividido X al cuadrado, pues como dice el compañero, eso da 1. El límite de 1 es 1. Entonces, ¿qué pasó aquí? Por este camino, digamos camino 2, el límite da 1.
¿sí? Y por el camino 1, el límite da 0. Entonces concluimos que el límite no existe. O sea, uno ¿cómo concluye? Pues uno debe escribir así, puesto que por caminos diferentes el límite es diferente, concluimos que el límite no existe y ya. Y se acabó el asunto, ¿listo? Existe. Sí, esto es considerar caminos. Bien. ¿Qué otros caminos? Ya no voy a mostrar más caminos, pero o sea, voy a hacerles caer en cuenta que hay más caminos. Por ejemplo, está este camino que es el mismo eje Y. ¿Sí? Usted puede acercar así también. Entonces, en este caso, ¿cómo describo ese camino? Pues todo punto que esté aquí en el eje Y tiene una coordenada 0 en X, 0, Y. Entonces, para describir ese camino 3, digamos, podría hacerlo así, camino 3. En este caso, X vale 0 y Y tiende a 0. Entonces, aquí en el límite ya escribo el límite cuando Y tiende a 0, y donde esté X coloco 0 y el Y lo dejo. Listo. ¿Qué otros caminos puedo considerar? Puedo considerar una parábola. ¿Cómo? Miren, la parábola es así. Me puedo acercar así. Entonces puedo decir que Y es igual a X cuadrado. Entonces aquí donde yo vea Y coloco X cuadrado y hago que X tienda a 0. Entonces me estaría acercando por medio de una parábola. Bien. Entonces esta es la última técnica que muestra cuando un límite no existe. ¿Listo? Lo último. Bien. ¿Qué pueden ahorita ustedes hacer? Ejercicios sugeridos del libro. Y enseguida vemos la gráfica de esa función. Ejercicios sugeridos. No, pues todos estos de aquí. Este es como por sustitución directa, sustitución directa. Esto es por factorizar y simplificar, factorizar y simplificar. Aquí. Se pueden intentar hacerlo por caminos, a ver. Se pueden intentar hacerlo por polares. A ver, les voy a dejar un ejercicio interesante, creo que es uno de por acá. Es que los límites por camino son más difíciles. El 84. Solo ese ejercicio de caminos. Analizar esto. ¿Sí? Porque aquí se determina el límite si es posible a lo largo de toda recta la forma y igual a por x. ¿Sí? Entonces pueden considerar que a vale 1 y ya, y igual a x. O a lo largo de la parábola y igual a x cuadrado. Luego le dicen, ¿existe el límite? Explica la respuesta. ¿Sí? Con lo que vimos ahorita, ustedes podrían hacer este 84, que es el más interesante. Listo, los dejo que lo analicen. Bien. Veamos en GeoGebra ahorita qué es lo que pasa cuando un límite no existe. ¿Sí? Gráficamente, ¿qué ocurre? Bien. Miren, cuando estábamos en la pausa, yo grafiqué la función seno de raíz de x cuadrado más y cuadrado sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? ¿Se acuerda que usamos L'Hopital y tomé el límite cuando x ya tiende a 0, 0, que nos dio 1? ¿No? Miren la gráfica de la superficie como es. O sea, el dominio de esta función es todo el plano, excepto el punto 0, 0, el origen, ¿no? Pero en el origen, ella nos dio el límite 1. Miren que la superficie llega hasta 1, miren. Aquí vale 1. Allá no está definida en 0, 0, pero si yo la defino siendo igual a 1, la función inclusive
sería continua, no tendría ni siquiera huecos. Si yo tapo ese huequito aquí con 1. Ahí grafiqué esa función. Bueno, grafiquemos ahorita la nueva, la que tiene esos problemas de que el límite no existe. Entonces, coloquemos aquí paréntesis. Es x a la 2 menos y a la 2 sobre hagamos una cosa, x a la 2 menos y a la 2, todo eso dividido, x a la 2 más y a la 2, y a su vez todo eso está elevado al cuadrado, ¿no? Sí, entonces miren la gráfica de la superficie tan extraña. En el 0, 0 es que el límite no existe, ¿no? Entonces miremos qué pasa ahí en 0, 0. No, pues que pasa muchas cosas. Ella empieza a comportarse muy raro. Como una especie de nudo se forma. No sé si lo pueden ver. Como que en unas partes sube y en otras baja. Miren, sube y baja. Por acá sube y acá baja. ¿Sí? Entonces, si usted se acerca por un lado, si usted se acerca por una recta, da una cosa. Si se acerca por el origen, da otra. Entonces, por eso es que el límite no existe, pues. Por tener ese comportamiento tan extraño así. ¿Sí? Bueno, entonces, conclusión. El ejercicio 84, fuertemente sugerido. ¿Sí? En esta parte de límites que no existen. Bien. ¿Qué otro tema nos falta? Permítame. Nos falta hablar sobre continuidad. ¿Sí? Pero continuidad, bueno, es un tema importante también. Pero como ya tenemos una herramienta poderosa para hallar límites, porque está fuertemente relacionado con límites. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que una función sea continua? Coloquemos aquí continuidad. No nos vamos a demorar mucho en esto. Continuidad. Una función es continua desde el punto de vista gráfico cuando la superficie no tiene huecos. ¿Listo? Usted puede caminar sobre la superficie en cualquier dirección y no se va a caer por ahí. ¿Listo? Lo mismo que significa continuidad en el curso anterior. Si una curva es continua, si la gráfica de la función no tiene este comportamiento. Aquí la función es discontinua. Miren, hay un salto. ¿Sí? Este salto aquí es una discontinuidad. Bien. O por ejemplo, cuando las funciones eran así. Tenían asíntotas, entonces así, por una parte era así, por la otra era así. Por ejemplo, si la gráfica de... Paso aquí. También comparto pantalla. Por ejemplo, la gráfica de 1 sobre X. 1 sobre X. Miren esta gráfica de esta función, 1 sobre X. Ella es discontinua en 0. ¿Sí? Porque las curvas no... Usted no puede unir esta curva de acá con la otra. ¿Sí? Porque esta estalla por acá, explota hacia el menos infinito y la otra el más infinito. Entonces la gráfica son como dos cuerdas que nunca se encuentran. Es discontinua. ¿Listo? Por ejemplo, la gráfica de una función así, ya sí es continua. Por ejemplo, una que ya sabemos que sea continua. X al cubo, por ejemplo. Esta es continua. Miren, las dos
Usted extiende esto al infinito, al menos infinito y se unen, hay un solo camino. Ellas continúan todos sus puntos. Entonces esa es la idea, estudiar continuidad de funciones de dos variables. ¿Qué puede pasar con la superficie? Por ejemplo, considere esta función de dos variables. 1 dividido x a la 2 más y a la 2. Bueno, ya tiene una discontinuidad aquí porque se explota eso al infinito y aquí, digamos, no podemos caminar sobre toda la superficie. Aquí hay un agujero, miren. Es discontinua entonces allí. Bien. Y así puedo considerar muchos otros ejemplos. Esta función continua, discontinua, esta parece, no queda claro si es continua o discontinua. Pero entonces ese es el hecho, ¿sí? Que no tenga agujeros la superficie. ¿Cómo puedo pedirle una función que no tenga agujeros matemáticamente? ¿Sí? Entonces la definición es así. F, sea f de x y una función, es continua en un punto, solo una definición, en x0, y0, sí, pasan dos cosas, pues. Primero, la función tiene que estar definida en el punto. Si f evaluado en x0, y0 está definido. Por ejemplo, si no se determina la función, ¿no? Si está definida. Listo. Y lo otro, segundo, el límite cuando xy tiende al punto x0, y0 existe. Límite de que de f. Existe, ¿no? Y da f evaluado en x0, y0. Ustedes dirán, bueno, pero esa última condición es obvia. O si el límite existe, uno hace sustitución directa y da f evaluado en x0, y0. Pero no es del todo cierto en todos los casos. Pero esa es la definición de que una función sea continua. ¿Listo? Simplemente eso. Eso evita que la función no tenga puntos de fuga aquí, no tenga no se colapse al infinito, al menos infinito, o no tenga agujeros. Solo esa condición. ¿Sí? Y si ya es continua en todo su dominio, entonces toda la superficie es bien comportada. ¿Listo? Voy a hacer un par de ejemplos y ya. No nos vamos a quedar mucho aquí. Ejemplo. Ejemplo 1, digamos. Miren, la función con seno, la que hicimos hace un momento con regla del L'Hopital. ¿Sí? Seno de x a la 2 más y a la 2 sobre raíz de x a la 2 más y a la 2. ¿Sí? Esta función no es continua, ¿dónde? ¿Dónde no la puedo evaluar? En 0. Entonces ya no es continua en 0. Entonces f no está definida en 0, no es continua en 0. Definida en 0 y por lo tanto allí no es continua. ¿Sí? Porque no satisface la condición 1 del teorema anterior. O el teorema no, la definición. No es continua. Ya, se acabó. Tú ya tiene problemas en el 0.
No es continua allí, ¿no? En ese punto. Miren que en cualquier otro punto del plano se puede evaluar en el punto, sí. Se puede evaluar. En cualquier otro punto no hay indeterminación. ¿Sí? No es continua en cero. Listo. Bien, no cumple la condición 1. Ahorita redefinamos f. ¿Sí? Este es el ejemplo 1. Voy a hacer una redefinición de f. Entonces lo coloquemos aquí ejemplo 2. Entonces, así sencillita no está definida en cero, no es continua en cero. Entonces vamos a hacer una cosa. Definamos f por partes. ¿Sí? Bueno, esto porque estaba mal. Pues como aparecen unas manchas. ¿Sí? Una función definida por partes. Entonces f, que es otra función ya, es seno de esas raíces allí, siempre y cuando x, y sea distinto de 0. ¿Sí? Porque ahí se puede evaluar y no hay ningún problema. Y si x, bueno, voy a escribir aquí bien esto. Y en caso de que x y sean 0, voy a definir la función como 0. ¿Sí? Si x y valen 0. Pregunta, ¿esta función está definida en 0? ¿Y cuánto vale? ¿Cuánto vale f evaluada en 0, 0? A ver, ¿quién me dice? F evaluado en 0, 0, ¿cuánto da ahora? Si han visto este símbolo, ¿no? Cuando uno define una función por partes. En 0, 0, estoy obligando que la función valga 0. Entonces sí está definida en 0. Y vale 0. ¿Listo? Porque la quise definir así. A otro compañero le puede decir, voy a definirla aquí como siendo 15. Ah, bueno, entonces, si en 0 usted quiere que valga 15, listo, está bien. En 0, 0 vale 15. Listo. Pregunta, ¿cuánto es el límite de esa función cuando x ya tiende a 0? Pues cuando x ya tiende a 0, ojo, x y y se acercan a 0, pero no valen 0. ¿Sí? Se acercan, es un límite. Entonces tendría que tomar el límite de esta función. ¿Sí? Y ese límite ya lo hicimos por regla de L'Hopital y nos dio 1. ¿Sí? Dio 1. ¿Qué ocurre? Esta función es discontinua en 0. ¿Por qué? Porque a pesar de que ya está definida en 0, vale 15. Cuando tomo el límite, cuando x y tiende a 0, da 1. Y 1 es distinto de 15. Entonces no satisface la condición 2 de la definición anterior. Entonces, concluimos, 3 punticos, f es discontinuo. ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué puedo hacer para que sea continuo? Es discontinuo en 0, 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el límite cuando x ya tiende a 0 da 1 distinto a f evaluado en 0. Distinto a f evaluado en 0. ¿Sí? Si yo quisiera que esta función fuese continua, solo tengo que hacer un pequeño cambio. Que en 0, 0 valga lo que vale el límite. O sea, que en 0, 0 valga 1. Si en 0, 0 vale 1, el límite